Esta nueva asamblea nos pilla en uno de los momentos más duros de nuestra historia, que parte marcado por el estallido social de octubre de 2019, que al poco andar se le suma la pandemia COVID, que genera toda una crisis humanitaria en términos eh, de desempleo, de crisis económica, pero también de desplazamientos, teniendo un gran problema de inmigración que ha marcado la agenda nacional en el último periodo, pero también una crisis humanitaria en términos de pérdidas de vidas humanas. Tenemos entre las cifras oficiales y las extraoficiales más de 50.000 compatriotas que han perdido la vida durante este periodo y ha hecho efectivamente una situación bastante dramática que incluso vamos a poder mirar más adelante. Esto obviamente ha generado toda una crisis política y también una crisis institucional de la cual el Servicio de Impuestos Internos no se ve ajena, y hemos tenido varios efectos desde esa perspectiva. Y desde ahí queremos destacar algunos elementos. Ahí está. En cuanto al COVID, fíjense que nosotros tenemos ya 20 meses de trabajo en formatos de emergencia, 20 meses de pandemia que efectivamente ha generado un efecto acumulado sobre la población y también sobre nuestros trabajadores. En el caso de nuestros trabajadores en particular, de acuerdo a la encuesta que hicimos con la Fundación Nodo 21, que les hicimos llegar también para su estudio y esperamos que nos sirva de insumo para la definición de las acciones sindicales que vamos a determinar en esta asamblea, un 9% de nuestros colegas se ha contagiado. Según las cifras oficiales que maneja el servicio, son alrededor de 6%. Entonces ahí tenemos una brecha entre lo que está ocurriendo en la realidad y lo que efectivamente ha reportado la institución. Pero 1 de cada 10 de nuestros colegas se ha contagiado directamente frente al COVID. 4 colegas han fallecido y hay uno que está ahí en la duda, pero toda la información es oficial, lo cual habla del drama que hemos vivido. Pero lo peor de todo es que, de acuerdo a este mismo estudio, un 43% de nuestros colegas ha perdido algún familiar o una persona cercana, lo que habla que efectivamente nuestros asociados, los funcionarios de impuestos internos, así como el resto de los trabajadores públicos y privados del país, están viviendo un momento de duelo que no está siendo reconocido por nuestras autoridades, pero en algunos casos tampoco por nuestra acción sindical, y es importante también que reconozcamos eso. A nivel país, estamos marcados por la caída que tuvo la recaudación el año pasado, más los fuertes recortes presupuestarios que no teníamos todos nosotros en una experiencia de haber vivido algo similar durante nuestra vida laboral. Los más antiguos probablemente sí lo vivieron en algunos otros momentos, pero la situación de ahora ha ido generando un daño acumulado en nuestra institución y en nuestros formatos de trabajo. Primero, porque se suspendieron todas las contrataciones, asignaciones y procedimientos de carrera, producto del famoso oficio circular 15 del Ministerio de Hacienda, que ha afectado a toda la administración pública y a nosotros con bastante dureza. ¿Cómo ha significado eso? Que hoy día tenemos prácticamente 150 funcionarios menos trabajando efectivamente de lo que corresponde a la dotación legal, porque no nos han permitido generar, por un lado, todas esas contrataciones, y aquellas vacantes que nosotros conseguimos ha habido un problema estructural por parte de esta subdirección de personas de poder implementarlos de forma oportuna. Con este contexto de funcionarios tuvimos que implementar la reforma tributaria y adicionalmente 2 paquetes de beneficios para la clase media. ¿Y cómo lo hicimos? Con 81% de nuestros funcionarios desempeñándose en forma remota, eh, con procedimientos absolutamente improvisados que distan de estándares básicos de trabajo. El 86% de ellos lo ha tenido que hacer con sus propios equipos, nuestros propios recursos. Y ahí se da una paradoja en la administración pública, porque si tú utilizas recursos públicos para el ejercicio de tus intereses particulares, te corresponde un sumario y vienen sanciones. Pero en este caso es el Estado el que ha tenido que funcionar gracias a la colaboración y apoyo de sus propios trabajadores, lo cual no está siendo reconocido en distintas instancias. En promedio, las y los trabajadores de impuestos internos pasamos conectados más de casi 10 horas al día en las distintas plataformas, lo que supera nuestra jornada laboral y efectivamente ha significado un deterioro de nuestras condiciones. Los expertos hablan que hemos bajado en 20 o 30 años, retrocedido en condiciones laborales, lo cual efectivamente impacta muchísimo en lo que estamos ahora.
y el 70% de nuestros colegas está trabajando fuera de su jornada, ya sea fines de semana o en la noche, y efectivamente eso configura un escenario bastante lamentable y que ha impactado de mayor manera a nuestras colegas mujeres, incrementando las brechas de género en niveles que no conocían. En concreto, eso que significa que hoy día, 7 de cada 10 de nuestros colegas enfrentan condiciones laborales riesgosas, lo que significa que tienen un alto riesgo de enfermarse en lo inmediato. Y cuando vemos también sus estándares de salud mental, en esa misma encuesta que estábamos señalando, 1 de cada 3 problemas está presentando problemas serios, tanto de enfermedades físicas como de trastornos psicológicos severos. Entonces, la situación efectivamente es dramática y como nunca la acción de nuestras organizaciones sindicales cobra más relevancia que nunca. ¿Qué es lo que creemos nosotros como directorio y como organizaciones sindicales en general? Que hay 3 claves históricas de nuestros movimientos que se hacen más relevantes que nunca. ¿Cómo volvemos a apelar a la fraternidad? Cuando uno habla con las distintas organizaciones, todas están atravesadas por conflictos de interés, por relaciones, pero también entre los colegas. Los colegas presenciales creen que trabajan más que los que están remotos, los remotos a su vez con los demás, y se está generando un clima de animadversión cruzada bastante complejo que debiese ser uno de los elementos que debiéramos nosotros tener presentes para definir cómo vamos a lograr una unidad de acción en un contexto muy complejo, marcado por un gobierno absolutamente indolente de las necesidades sociales, pero que también sigue avanzando en el deterioro de la función pública, como, bueno, ahí nos podrá contar más adelante José Pérez. Y también cuáles van a ser los elementos de lucha sindical que vamos a enfrentar, porque hoy más que nunca estamos enfrentados a amenazas como brutales, como por ejemplo un candidato presidencial que gana la primera vuelta, que señala de que va a reducir en 30.000 vacantes las plazas de los funcionarios públicos y va a reducir sustantivamente el tamaño del Estado, cuando todos los estudios demuestran de que Chile tiene uno de los estados más pequeños y más eficientes en el mundo. Bueno, son ilógicas dentro de la situación. Entonces, con el fin de poder profundizar en este contexto, hemos pedido a nuestros invitados que nos cuenten desde sus respectivos lugares y ámbitos de acción cuáles son sus miradas, cuáles son los puntos críticos que ellos evalúan desde sus respectivos ámbitos de competencias. Así es que esa es la invitación. Les agradezco mucho que hayan querido acompañarnos y partimos primero por Ricardo. Ricardo, cuéntanos eh, cómo ves tú el escenario, cómo se está planteando, y también nos puedes contar un poquito de esta red ciudadana por la justicia fiscal y tributaria que hemos creado recientemente. Ricardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Marco. ¿Me escuchan? Eh, Estoy muy honrado de esta invitación y de participar junto a todos ustedes de estas jornadas sindicales, que no soy sindicalista de ustedes, pero de corazón sí que lo soy. Así es que voy a comentar muy rápidamente algunas cosas que me parecen interesantes de la perspectiva de lo que estamos trabajando en estos últimos meses. Y lo primero, bueno, sobre las elecciones, la verdad que los resultados son bastante complejos, extraños. Leí por ahí un Twitter que decía que le pusieron a la vacuna, ¿no? Porque la verdad es que era bastante inesperado este resultado y sobre todo este empate, no solo técnico para la segunda vuelta, sino que empate directamente en lo que es el Congreso, ¿no? El Parlamento, diputados, senadores. Así que la verdad es que por ahí la cosa está complicada. Digo, para las reformas que vienen y las grandes necesidades que se han manifestado en estos años, y como tú bien dices, Marco, para reparar también esta tragedia de la epidemia que ha quitado tantas vidas y que ha causado tanto sufrimiento. De manera que, bueno, estamos viendo una perspectiva, si no sombría, por lo menos compleja, esto del retiro de las ayudas, las diversas eh, rebotes, que en este caso va a ser al revés, va a ser un túnel que se va a abrir el próximo año, de manera que no tendremos mayor crecimiento, probablemente un ajuste fiscal tremendamente fuerte, de manera que no, el próximo año no se ve muy halagüeño de esa perspectiva, ¿no? Pero sí tomo yo lo que es la lucha sindical, y la perspectiva de futuro bueno, que todos nosotros tenemos para generar un optimismo, por lo menos a mediano plazo, ¿no? Y ahí hay varias cosas que son importantes, creo yo. Lo primero, evidentemente, la constituyente,
que tiene otro perfil, sí, que tiene otro perfil que lo que va a ser el próximo Parlamento. Entonces por ahí también pueden salir grandes novedades o grandes acuerdos que vayan en una dirección diferente a la que vimos en las elecciones del domingo. Hay que esperar, pero ciertamente que ahí hay una zona de lucha que va a ser bien interesante, ¿no? Antes de comentar eso, también quisiera de alguna manera recordar algo que está en la palestra y que tiene que ver también con la capacidad de mirar el mundo, ¿no? Y de captar lo globalizados que estamos en este planeta. Hace poco salió un estudio que se llama Estado de la Justicia Fiscal de la red de justicia fiscal basada en Londres, que está disponible en la web y también en inglés, castellano, francés, donde ellos hablan de 483.000 millones de dólares anuales perdidos en impuestos, ¿no? Entonces, una cosa que es absolutamente fuera de, fuera de realidad y que implica entonces una falta de justicia fiscal esencialmente eh, los desvíos de impuestos de las grandes multinacionales, un problema entre Europa y Estados Unidos ahí que vimos con este gran acuerdo que se hizo recientemente, pero a su vez implica para Chile, yo creo que una forma de plantearse el tema de la justicia fiscal que va más allá de temas nacionales, ¿no? También quedé impactado por alguna presentación que hicieron los sindicatos, donde hablan de 114 puntos del PIB que están en el exterior, que es una cifra, bueno, gigantesca, ¿no? Y que al parecer ha aumentado también en este último año, de manera que hay un tremendo desafío para, para las autoridades fiscales o hacendarias para ver cómo podemos, por lo menos, no, si no fiscalizar, por lo menos tener una cierta transparencia respecto de este patrimonio que está afuera, ¿no? Los paraísos fiscales o las guaridas fiscales no se acaban con este nuevo acuerdo y estamos entonces frente a renovados desafíos en ese ámbito. ¿No? Creo que es un tema de reflexión para el futuro. Eh, pero la agenda, lo que yo llamo la agenda progresiva global, no termina ahí. Y en el caso de Chile, esta agenda progresiva tiene muchas aristas, pero un norte claro o un sur claro, que como de alguna forma tendrá que movilizarnos como personas que creen en el precio de la civilización que son los impuestos, ¿no? Y ahí, eh, junto con los colegas, con varios colegas, estamos en esta iniciativa de generar una red, o ya la planteamos ya, la red de justicia tributaria y fiscal para Chile, ¿no? Emulando un poco este movimiento global y también para América Latina existe una, pero para Chile no, curiosamente no había una red informal ciertamente, pero red al fin, que de alguna manera actúe como una posibilidad de tener vocería en esta discusión o en estos debates. Sindicatos, expertos, académicos y cualquier persona que quiera integrarse a esta fe de que logremos una mejor distribución de nuestros recursos. Ahí estamos elaborando y pidiendo una audiencia para la comisión de la constituyente, planteando cuáles son nuestros deseos de principios constitucionales, ¿no? Son varios, son 10, no los voy a tratar todos porque si no pasaríamos un buen rato, pero sí destaco el principio de progresividad, muy importante, que eso esté un poco en la Constitución. De alguna manera, algunos de ustedes habrán visto este diálogo entre Thomas Piketty, el economista francés, y algunos de los constituyentes, donde ese fue uno de los temas tal vez más destacados, ¿no? Es decir, generar de alguna manera una agenda constitucional que tenga que ver o un mandato constitucional que tenga que ver con la progresividad y la capacidad redistributiva de los impuestos.
son temas que se hablan de vez en cuando, pero que no han sido prioritarios en ninguno de los gobiernos de los últimos 30 años. Recuerdo muy bien que algún estudio académico decía, no, si por el lado de los impuestos no hay progresividad, porque al final lo que importa es el gasto, etcétera. Y claro, cuando son pocos impuestos, por supuesto que no tiene impacto, pero la idea es que sean bastantes impuestos y que reduzcamos entonces esa tasa de evasión que se ha calculado, bueno, por parte de Michel Jorrat, ahí, no sé, 7,5 puntos del PIB y 5,5 puntos de impuestos sobre la renta, que son cifras enormes. Es decir, si nos creemos civilizados, estamos muy equivocados. Con esa cifra lo que tenemos es un profundo hoyo fiscal y que habrá que atacar con bríos, porque es multifactorial, ciertamente, ¿no? Como se dice ahora, pero es un tema preocupante. Y de ahí entonces que, claro, no haya ninguna posibilidad de redistribución. Y lo que planteamos nosotros entonces es una capacidad de generar impuestos progresivos. Y eso se logra en primer lugar con transparencia de los datos, con estudios que sean estudios imparciales, que no vengan solamente de un gobierno o de una organización, sino que tengan ancla en academias, en universidades, en organismos no gubernamentales, en fin, que permitan de alguna manera evidenciar esa falta de capacidad de generar impuestos justos, justicia fiscal. Hay, bueno, muchos otros mandatos que nosotros estamos por plantear o por proponer. Entre ellos, bueno, como digo, el de la transparencia es muy fundamental y también la de objetivos claros, o sea, que los gobiernos tengan objetivos claros en esta materia. Chile fue en los años 60 quizás el país con mayores planificadores y más brillantes planificadores de América Latina y que esparcieron sus entusiasmos por todo el continente, pero aquí la planificación ha sido, digamos, totalmente denostada, ¿no? Pero es evidente que los gobiernos tienen que tener plazo de 4 años, plazo de 6 años, objetivos específicos, que no se llame planificación por, no sé, malas imágenes del pasado, perfecto, pero tiene que existir. Y ese es también uno de los mandatos que nosotros especificamos, sobre todo con la lógica de que los gobiernos se comprometan con esta agenda de justicia fiscal. Así es que la batalla está ahí en el Congreso ya no, la convención ya sí, y ahí estaremos para plantear nuestras ideas y nuestras esperanzas. Yo me imagino que Juan y otros van a seguir ahondando sobre estos temas, así que lo dejo ahí para no monopolizar la palabra. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. La idea es que pues, podamos intercambiar opiniones entre las distintas visiones que ustedes presenten. También, en la lógica de seguir caracterizando esta situación nacional, nos gustaría preguntarle a nuestro presidente Danef José Pérez cómo ves la escena desde el punto de vista sindical, qué es lo que está pasando en las relaciones con el gobierno, las negociaciones del reajuste y cómo, a tu juicio, se va a desplegar la escena sindical durante el próximo año con todos los recientes episodios que hemos conocido. Pepe, bienvenido. Gracias, compañero Marco González Álvarez, presidente ANEICH. Saludar en tu persona a todo el conjunto de la estructura del Directorio Nacional y Territorial. Bueno, gracias por la invitación también, un privilegio. Saludo a nuestro compañero Juan Pablaza, también te veo ahí, nuestro presidente ANEICH, afiliadas importantes, Cecilia ahí también te invitada, y bueno, y Ricardo, gusto saludarte y verte, gracias también por esa introducción en algo tan sensible. Primero, pero permíteme, Marco, destacar algo que siempre es bueno, el reconocimiento, y a veces son escasos. Ustedes son dos organizaciones sindicales, y particularmente ANEICH y AFICH, que han asumido con mucha fuerza y claridad y protagonismo positivo el rol sociopolítico, que han tenido un espacio de incidencia. El año pasado, gracias a ustedes, también ayudaron como sindicalistas en conjunto con la ANEF, salimos a defender, ¿cierto?, cuando empezaron a amenazar con descuento, con despido, el famoso bono clase media, que permitió entregar una capacidad también de articulación con ustedes, y eso que es mérito también, incluso en el factor del trabajo que realizan muchos compañeros y compañeras del Servicio de Impuestos Internos de manera remota,
ha mantenido también el nivel de excelencia de ese servicio. Entonces yo, permítame reconocer, compañero Marco González, en esta Asamblea Nacional y también convención extraordinaria que tiene usted, ese trabajo desde la función pública que es estratégica y también del rol sindical. Yo creo que es bueno destacar aquello. Y en la misma línea que tú señalabas, han tenido presencia también en buena hora, que han hecho una buena dupla, permítame también, Juan y Marco, en este trabajo, junto a la estructura territorial, porque también tenemos contratación, gracias a nuestras compañeras y compañeras que son consejeros regionales de la ANEF, también esta coordinación de una presencia articulada sindical. Así que muchas gracias por estar ahí presentes, compañeros y compañeras, creo que ese es el primer punto que quiero también mencionar con ustedes. Lo segundo, efectivamente hay un tema que, bueno, Ricardo, y ustedes han asumido también, y no es solamente la consigna, sino que es la profundidad del concepto, esta justicia social, digamos, en un nuevo sistema de tributación, digamos, que a veces es tan frío y tan distante. Pero ustedes han puesto este componente que si efectivamente se replantea por un futuro gobierno, y esperamos que sea más cercano, yo me refería a aquello, más cercano a las y los trabajadores, porque nadie nos regala nada, y eso lo hemos aprendido también en este trabajo sindical, nosotros entendemos que ahí también el rol que ustedes han tenido y que tendrán en el futuro es estratégico. Yo lo visualizo también con esa función pública. Y también se desnaturaliza cuando solamente se habla del Estado o nos ofenden, o nos ningunean, o nos violentan con algunas declaraciones que también yo creo que la hemos rechazado en el primer momento, pero hay que estar muy alerta a aquello y creo que en eso ustedes también tienen mucho que seguir aportando. Y me permito también este espacio, bueno, entre casi 4 años en particular de este gobierno, ustedes han sido también parte de este trabajo sindical de la ANEF, muy importante. Prácticamente hemos hecho contención de nuestros derechos, contención de las conquistas sindicales que denominamos. Entonces, aquí, más que efectivamente, cuando aparece la circular 15 el año pasado que tú mencionabas en tu salud inicial, todavía nos golpea, nos restringe, nos coarta el desarrollo laboral que esperamos, ¿cierto? Que tal vez para muchas organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y en particular para nuestro sector. La condición precaria, ¿cierto? Casi un 70% todavía está contrata, se ha profundizado esa modalidad precaria, ni hablar de los honorarios, que de alguna forma han ido en retroceso, pero existen. Entonces, ustedes también han dado una señal importante de esa línea y creo que es fundamental como hoy día frente a contener la defensa de esas conquistas sindicales que se convierten en derechos, no beneficios, son derechos, ¿cierto? Como el PMG, el incentivo al retiro, como el año pasado salimos también con mucha fuerza en esta complicidad, cada uno en su rol, pero con el Contralor General, de tener este paraguas de protección, es un dictamen que sigue vigente en pandemia, tú lo señalabas, es decir, cómo el nivel de contagio todavía está latente, hay pérdidas humanas, por lo tanto no estamos ajenos a aquello. Y eso tú lo vinculas necesariamente con este proyecto también sociopolítico que tienen ustedes. Aquí, insisto, reconociendo el trabajo de NEICH histórico, por lo demás, en buena hora también desde este rol como compañero sindicalista, agradezco y refuerzo. Y quizás lo mismo que estamos viendo en relación a lo que significa, que ustedes estuvieron ahí muy valientes por lo demás, siendo y poniendo por sobre las consignas ciertos partidarias, de tironeos políticos, algo objetivo frente a una acusación del presidente de la República, ¿cierto? En un debate político, pusieron elementos técnicos, cómo efectivamente pueden ilustrar a quienes desconocen, ¿cierto? Esta mirada profesional del ejercicio de su trabajo. Entonces ahí también creo que, y hemos acuñado conceptos nuevos, Ricardo lo señalaba, es decir, ante paraísos fiscales, claro, es como disfrutar, son guaridas fiscales, pues si ustedes también pusieron ese énfasis, los mismos, en muchos talleres que nos invitaron, iba incorporando también el lenguaje ciudadano, público y sindical, aspectos que también son de, bueno, de refuerzo pedagógico, que nos sirve también para el trabajo sindical. Fíjate, y un tema coyuntural que también quisiera compartir en estos momentos con usted, el sector público. El estilo del gobierno ha sido imposición. No escucha, ni menos atiende con rapidez al mundo del trabajo organizado. El 21 de octubre íbamos a hacer el rito de entregar este pliego, que ustedes ya conocen, ¿cierto? No entrar en el detalle con estas 4 dimensiones que hemos puesto para ordenar también un planteamiento que no es solamente económico, sino que también es de deuda histórica del Estado. Y también pasa a ser un reflejo para quienes no tienen sindicato en el sector privado. Por lo tanto, sale
de la mirada más corporativista, sino que también se plasma, digamos, este sindicalismo sociopolítico. Y ahí, ¿qué pasó el 21 de octubre? Nos reprimieron, pues. Nos gasearon, nos mojaron, y algunos nos detuvieron. Entonces, ese es el trato de alguna autoridad en particular de este gobierno que ha permitido y después rectifica. Claro, el 25 nos recibe y por supuesto que no con reconocimiento a ese error o a esa falta de respeto, a esa acción violenta, sino que hay que obligarlo a que se exprese las disculpas públicas y a lo menos frente a todos los 16 gremios. Y recién tuvimos esa primera reunión de aproximación, pero nos rayó la cancha. Esta semana nos dijo verbal en esa oportunidad y después por escrito, que nos va a recibir recién, era hoy día, a las 10:30. Lo cambió para mañana a las 5. Entonces, en este tironeo y en esta acción violenta que tiene de tratar al mundo sindical público, refleja, digamos, lo que también nosotros hemos asumido con esta contención que yo denomino. Defender aquellas conquistas. El año pasado, el ministro de Hacienda, que no lo voy a nombrar para que no eche a perder la jornada, ¿cierto? Nos golpeó a muchos de compañeros y compañeras de ustedes el poder, la pérdida del poder adquisitivo, ¿cierto? Se fue negativo. La mitad de aquellas conquistas, como el bono de término de conflicto y bueno, ocasiona para algunos compañeros afiliados a la NEF, fue el 50%. Entonces, claro, hay un costo que hemos asumido en esta pandemia que ha tenido también connotación concreta y objetiva en que lo seguimos pagando las y los dependientes de un salario, es decir, los trabajadores y trabajadoras. Y ahí hemos puesto también, bueno, un periodo de movilización con todas las complicaciones de pandemia que también ha permitido que ustedes han ayudado mucho en aquello, a visibilizar también que este pliego tenga también un conocimiento, una bajada y un acompañamiento a la NEF en particular, pero a la mesa del sector público, a estos 16 gremios que hoy día estamos aglutinados. Hoy día esperamos que mañana, ya nos dijeron que a las 5 vendría la primera reunión formal. Cuestión que nosotros ahora, aquí en la CUT, hay una reunión telemática y mixta presencial, donde estamos ahí teniendo también la definición de cómo enfrentamos ese itinerario. Porque nosotros hicimos una contrapropuesta de una hoja de ruta, puesto que la rechazaron. Entonces siguen insistiendo en ese rechazo en relación, digamos, a lo que significa esa forma de no escuchar, sino menos de dialogar, sino que imponer. Ahí hemos estado haciendo ejercicios de presión, bueno, y esperamos que usted nos ayude, compañero Marco González, con todas las compañeras y compañeras de NICH, en este proceso, digamos, que tiene relación con el objetivo de alcanzar los acuerdos en materia económica, ¿cierto? Que aquellos componentes de la demanda histórica también que están pendientes, los temas estructurales del país, no hacen sentido, y cómo también lo proyectamos este pliego, en virtud incluso de lo que mencionaba Ricardo, el proceso constituyente. Hay que cuidarlo. Ustedes han tenido encuentros, ¿cierto? El otro día, ahí también con Marco Farraza, ¿cierto? Como también la importancia del rol de ustedes en ese proceso. Nosotros este año invitamos a hacer cabildos sindicales, ustedes lo hicieron. Tú mencionabas la revuelta social, ¿cierto? En octubre. El pensar cómo aportamos desde nuestra experiencia laboral sindical, en este caso como ANEICH, ¿cierto? Y también a FICH sin duda, que ha sido un eje estratégico para NET, como dije, poder también hacer esa síntesis y poder volver a poner la centralidad, ¿cierto?, al trabajador y a la trabajadora, al mundo público laboral, que no somos funcionarios de los gobiernos de turno, sino que el Estado de Chile, y eso también es una responsabilidad o corresponsabilidad de todo y todas de no estar al margen. Entonces, ahí está la mesa del sector público, ahí están los componentes también del proceso convencional, esperamos preparar un texto, tenemos ventaja. Y aquí también saludo a Nuri Benítez Rojas, que era nuestra vicepresidenta de la NEF, que estaba acá seguramente en la asamblea. Hay textos históricos que tenemos de la NEF de referencia y que pasan a ser también la consolidación de estos tiempos hoy día tan revueltos que tenemos y que ustedes, la voz, que nos permitan también incluir en un texto que sea dinámico, abierto, poderlo entregar también a los convencionales en este proceso histórico constituyente. Porque efectivamente tenemos que incidir, rodear y proteger el espacio más cercano para las reales transformaciones estructurales que requiere nuestra sociedad y también en particular recuperar el rol del Estado social y democrático, también la función pública que es estratégica, para que a veces se invisibiliza esa función pública que ustedes realizan, y por supuesto la pega que nos corresponde a los sindicalistas de la NEF y a todas nuestras afiliadas es el modelo de empleo público, cómo lo proyectamos también un nuevo estatuto, ¿cierto?, en el debate que tenemos que necesariamente ser protagonistas. Y por último, compañero presidente, compañeras y compañeras, efectivamente la coyuntura política hoy día lo que estamos viendo el fin de semana es una foto de sorpresa para muchos y muchas,
algo también que nos deja como una alerta y una obligación, porque hemos dicho desde la ANEF, no nos da lo mismo quién gobierna. Ya tenemos la experiencia del primer gobierno de Piñera en 2010. Nos despidieron a 12.000 funcionarios. Y los compañeros de esa época se acordarán cuando tuvimos que tener un aprendizaje a contener rápidamente, pero nos despidieron. Hicimos un proceso de recuperación con mucho ensayo y error, pero tuvimos que ser capaces de mostrar también esa fuerza, esa cohesión y esa movilización en todos los aspectos. Ha existido aprendizaje, hemos logrado relevar la confianza legítima mediante un dictamen en diciembre de 2017. El año pasado un nuevo instrumento jurídico que desempolvamos con el Senado, porque hicimos un esfuerzo como ANEF, que veníamos acompañando, es la tutela de derechos fundamentales, hoy día que es ley para todos y todos los funcionarios públicos. El nuevo defensa, y eso de paso el gobierno puso un veto presidencial en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado. Entonces, estuvimos ahí presentes, marcando y todo lo que significa en periodo de pandemia acompañamiento de quienes son parte de nuestra afiliación. Y ahí, en esta coyuntura política, la amenaza que tenemos, porque esa amenaza, las palabras te condenan. A un candidato en particular, tampoco lo voy a invocar porque creo que nos puede echar a perder la jornada del futuro, efectivamente dijo, vamos a reducir el Estado, vamos a cerrar el ministerio, vamos a despedir a 30.000 por lo menos, funcionarios públicas. Y ahí no nos podemos perder, compañeros y compañeras. Más allá del domicilio político, sensibilidad, aquí hay una mirada de país, una mirada de sociedad, una mirada también de un sindicalismo moderno. Tenemos que salir con todo, como lo dijimos también en su momento, cuando él dijo como candidato que quería hacer estos ensayos. Esa es una acción violenta que hay que relevarlo. Lo que sí sería conveniente, compañeros, y en esta reflexión que ustedes van a tener, esperamos también que nos acompañen. Hoy día tenemos un directorio ampliado con los consejeros y consejeras de la ANEF del territorio, del Directorio Nacional, para ver la estrategia sindical de cómo abordamos este proceso de estos 24 semanas. Porque no podemos hacer activismo político, pero sí tenemos que hacer activismo político sindical. Es nuestra obligación, porque somos ciudadanos, porque somos funcionarios, funcionarias públicas y somos dirigentes y dirigentes sindicales. Y esa triada, que es obligación de asumirla, hoy día efectivamente tenemos que contar a nuestros compañeros y compañeras que esa amenaza está a la vuelta de la esquina. Tenemos este ejemplo, este bueno que está de salida, que están dando los últimos aleteos, que ha instalado contrarreforma, que ha hecho una persecución sindical, que ha puesto en tela de juicio el diálogo social. Nosotros queremos también que, más que atacar o ofender a ese candidato, tenemos que mostrar qué hace el Servicio de Impuestos Internos con la limitación de 150 personas menos, igual cumple un rol estratégico para la ciudadanía y para el país. Como Impuestos Internos en un futuro, con otro gobierno esperamos, ¿cierto?, podamos participar e incidir en una nueva constitución con debates legislativos, y hasta la foto del futuro Congreso, incluso en una nueva constitución. Entonces, todo eso hay que fortalecerlo con mensajes claros, pedagógicos, y que inviten también a esa ciudadanía a conocernos, a reconocernos que somos servidores y servidoras del Estado de Chile, e insisto, y no los gobiernos de turno. Pero no con estos personajes que hoy día pretenden instalarse, curiosamente, ofendiendo al Estado cuando quieren ser y asumir la primera magistratura del Estado. Entonces hay una contradicción, pero hay un factor ideológico que no hay que perderse. Y eso es una acción político-sindical, compañero presidente y estimadas compañeras y compañeras, que creo que es importante asumir en este contexto. El contexto de pandemia, contexto de contagio, no tenemos seguro COVID, el gobierno ha rechazado, hace como que escucha, pero no resuelve, está de salida, está acomodando los cargos, ojo y atención, porque está buscando, ¿cierto?, cómo genera concursos para los de ellos y de ellas, y eso no es una materia infundada, es objetiva. Hemos intervenido con algunas afiliadas organizaciones nuestras sindicales. Entonces, bueno, estamos ahí con la convicción y con la certeza que también esperamos, compañeros y compañeras, sabemos que hay dificultades en la relación humana, eso no hay que taparlo bajo la alfombra, somos seres humanos en ese primer plano, tenemos una convivencia natural, hay frases que se levantan que uno efectivamente no es monedita de oro, como se dice en buen chileno, pero tenemos que también este espacio, compañero presidente y compañera, sea también un espacio donde ponemos el foco y día la atención y la ocupación del trabajo sindical frente a lo que vive nuestra sociedad, frente a los acontecimientos políticos que no son ajenos a nosotros, porque el futuro gobierno sí o sí se va a instalar en marzo de 2022 y va a ser nuestra contraparte natural, con ustedes y con la NEF. Ahí tenemos que poner toda la energía, toda la fuerza movilizadora, todas las capacidades, los talentos que están repartidos en ustedes en esta sociedad para enfrentar
una reforma tributaria con justicia social, con un servicio con estas características, con una presencia sindical unitaria, con acción y propósitos definidos, y por supuesto que no tengamos temor frente a la arremetida si es que un gobierno distinto, que hoy día esperamos que no tenga ningún voto más, aparezca en marzo del próximo año. Tenemos que ser capaces de formar un bloque que releve el trabajo decente como, no como una consigna, sino como un principio, y por supuesto la defensa de quienes tienen esta condición precaria desvalida en el Estado. Así que también la invitación es que reflexionemos, hay situaciones que enfrentarlas, tenemos un nivel de madurez, experiencia. ANEISH es histórica como AFIS, también afiliada a la ANEF, tiene muchos cuadros sindicales que han aportado también a la ANEF, siguen aportando, y queremos que esta generación sea también un proceso de mirarse y de sincerar efectivamente cuáles son las dificultades humanas que tenemos, y si hay dificultades sindicales, abordémoslas en el seno, al interior de un debate como hoy día está convocado también este encuentro. Compañero Marco González Álvarez, gracias por la invitación. Acá me quedo atento también a escuchar a Cecilia, nuestro compañero presidente de la Pablaza. Ricardo, un abrazo. Saludo a todos y todas en nombre del directorio nacional de la ANEF, y aquí estamos, firme en la lucha, por supuesto, hasta el final. Gracias, compañeras y compañeros, por su atención. Gracias, José, por tus palabras y tus reflexiones que nos permiten ir delineando un poco cuál es el escenario que estamos viviendo a nivel nacional y con el gobierno. Pero ahora aterricemos al Ministerio de Hacienda, que generalmente ha sido un espacio bien formal, tradicional, con pocos cambios, pero como nunca en estos últimos años ha tenido rotación de ministros, de subsecretarios, y hay distintas dinámicas que nos gustaría que nos pudieras ayudar, Cecilia, a comprender, dilucidar. Y bueno, Cecilia es nuestra actual secretaria general del Frente de Hacienda, muy reconocida por todos nosotros, por el tremendo trabajo que ha hecho y dedicación en los distintos proyectos de incidencia que hemos tenido en ese espacio. Así que, Cecilia, bienvenida a nuestra asamblea y te escuchamos atentamente. Primero, buenos días, saludos a todos. Reconocer también en tu persona, Marcos, todo el apoyo, todos los aportes que has dado al FTH, al Frente de Trabajadores de Hacienda, desde tu capacidad y generosidad por entregar conocimientos, por compartir conocimientos, y además también por todo el trabajo que realizamos durante el proceso del proyecto de ley que regulaba la dieta parlamentaria y otras remuneraciones, que además estaba incluido en ese proyecto la baja remuneracional en un efecto dominó a otros funcionarios públicos de altas remuneraciones. En algunos servicios llegaba hasta el grado 12, si mal no recuerdo. Entonces, en ese punto tuvimos un trabajo con la ANEF, con ustedes, y fue o sea, logramos el cometido, que era que no tocaran al resto de los funcionarios públicos, que era lo que andábamos buscando. En eso agradecerte toda la cooperación, también el sinceramiento, eso ya de cuotas sociales, pero también es importante para poder seguir creciendo como organización el tema de las cuotas sociales. Con respecto a tu presentación, decirte que nosotros como frente hemos visualizado lo mismo que tú señalas. Estamos en una etapa donde en cada uno de los servicios se ha visto personas contagiadas, funcionarios contagiados, pero además hemos padecido también en nuestro servicio la muerte de 2 personas, tú tuviste 4, y así sucesivamente. Somos organizaciones que han estado viviendo y dañadas por el tema de la pandemia en ese aspecto, y además por la famosa circular 15, que nos ha impedido la contratación de personal que pueda suplir tareas, sobre todo cuando tenemos un grupo etario que por razones de salud no pudo sumarse al trabajo remoto. Y eso le ha pasado en varios servicios. Otra cosa que quería relevar de tu presentación, que creo que considero muy importante, el tema de cómo nosotros enfrentamos las crisis, cómo nos falta a lo mejor esa unidad sindical para enfrentar las crisis, y cómo debemos ahora, con los próximos movimientos telúricos que se pueden avisorar, estar juntos para enfrentarlo. Recuerdo el año pasado, nosotros empezamos el año con una consulta ciudadana acerca de un anteproyecto de ley de empleo público, donde con el gobierno consultó a la ciudadanía, hubieron 55.000 personas que respondieron a esa consulta,
su anteproyecto de ley lo que propone, aparte de tener una visión que uno puede considerar que es muy loable, de beneficio a la ciudadanía, de formar un empleo público donde funcionarios sean más ágiles y entreguen con eficiencia los diferentes servicios, también hace a un lado todo lo que es la planta de funcionarios, porque ellos van con un modelo donde que se promueve un contrato indefinido con una indemnización por años de servicio, pero donde esa indemnización de años de servicio está supeditada a ciertas causales, donde no se va a dar a todo evento esa indemnización, y esa sola palabra de indemnización a muchas personas, muchos funcionarios públicos les parece muy atractivo el que se cambie la modalidad de empleo público a un sistema donde te ofrezcan una indemnización por años de servicio, sobre todo en los servicios donde somos mayoritariamente personas a contrato. Entonces, ese proyecto de empleo público que está en carpeta, porque la contingencia nacional hizo que diera un paso al costado, bajo los acontecimientos que se visualizaron el domingo recién pasado, nosotros tenemos la preocupación y necesitamos ocuparnos para empezar rápidamente a montar nuestro propio modelo de empleo público, que vamos a tener que luchar y vamos a tener que unirnos porque ese modelo de empleo público resuelva no solamente las expectativas que tienen los funcionarios, sino las expectativas que tiene la ciudadanía, porque a raíz de esa misma consulta y nosotros como FTH solicitamos la base de datos completa y estuvimos haciendo un análisis de qué es lo que la ciudadanía pensaba del funcionario público, nos encontramos con que no somos los mejor acogidos, o sea, que la visión que tiene la ciudadanía del funcionario público no es la que esperábamos, es muy crítico de la labor del funcionario público. Entonces ahí también estamos al debe y tenemos todo un trabajo que hacer de que la ciudadanía entienda que el funcionario público está cumpliendo una función, no es como decía Pepe, que en muchas ocasiones lo escuché, que no es el botín de los gobiernos de turno, que nosotros estamos por la función pública y es ahí donde nos debemos focalizar. Como les decía, lo que visualizamos de esta situación es que necesitamos más diálogo social, más unidad sindical y que debemos estar dispuestos a dar una lucha, porque como somos un país sísmico, capaz que se nos venga quizás que remesón, o sea, no sabemos. Y ante ese posible futuro, que ojalá no sea negativo, por decirlo así, podamos construir entre todos un nuevo modelo. Yo creo que están las capacidades profesionales, están las capacidades también para que nosotros seamos los protagonistas, para que no sean las universidades que nos impongan un modelo, los centros de pensamiento, como el gobierno mandó a hacer a 4 centros de pensamiento el estudio, porque el Consejo de Modernización liderado por Ramiro Mendoza se lo pidió. No, que seamos nosotros los funcionarios los que más sabemos de la función pública, los que podamos hacer este modelo de empleo público. Y ese es el llamado, esa es la invitación, y eso es lo que queremos como FTH durante este periodo, trabajar por formar ese nuevo modelo que nos permita realizar una función pública de cara a la ciudadanía, pero con la participación de todos los dirigentes y todos las diferentes asociaciones, confederaciones que existen, porque si no, lamentablemente, el futuro no se ve prometedor. Esa es la visión desde el FTH. Gracias, Cecilia, por esta reflexión. Y ahí solo agregar que en esa propuesta de modelo de empleo público no se contempla la situación de las plantas, lo cual efectivamente para nosotros como Servicio de Impuestos Internos sería una tremenda amenaza en términos de eliminar de un plumazo todos los avances que conquistamos por lucha sindical en los años previos. Así que gracias, Cecilia. Y con ese contexto te damos la palabra, Juan, para que nos puedas contar, bueno, junto con la reflexión nacional, ¿cuáles son tus miradas respecto a la situación actual del Servicio de Impuestos Internos y los principales puntos críticos que vamos a enfrentar en el próximo año?
Muchas gracias, Marco, por esta invitación. Saludar a todos los compañeros y compañeras de ANEICH. Traigo un saludo fraterno también desde la directiva nacional y los dirigentes regionales de AFICH. Pero antes de contestar eso, y como no nos hemos visto hace por lo menos un par de años, con los compañeros y compañeras de ANEICH ahí todos juntos, conversando cara a cara, me gustaría hacer un reconocimiento a los que han partido también, a los que han partido, compañeros de AFICH y de ANEICH, por la pandemia, a nuestros familiares, ¿cierto? Algunos familiares, que nos ha tocado vivir este dolor de esta circunstancia, de este contexto. También me gustaría hacer un reconocimiento a grandes socios y dirigentes de ANEICH, cómo no olvidar, ¿cierto?, a don Germán Mieres, activo participante de ANEICH y también de AFICH. Él no se perdía ninguna asamblea de ANEICH y de AFICH, con una tremenda vocación de servicio, con una tremenda participación y propuesta además. Y por último también, qué orgullo debiera sentir la ANEICH, siente la ANEICH, de haber tenido un socio, dirigente regional de Valparaíso y dirigente nacional también, que partió este año, como fue el compañero Fanor Castillo, que como abogado defensor de la democracia en tiempo de dictadura ayudó a muchas personas, ¿cierto?, en la defensa de los derechos humanos y también a la recuperación de la democracia en estos tiempos. Y él fue de ANEICH. O sea, ¿cómo entonces no hacerle este pequeño homenaje a Fanor, que además lo conozco de niño, soy amigo de su hija y compartí con él desde pequeño? Nunca tuve idea que después, cuando grande, él iba a ser parte del Servicio de Impuestos Internos y menos quién fue. Desde ahí Eso, entonces... Juan, en la asamblea anterior la nominamos en honor a Fanor Castillo, así es que eso fue el homenaje que hicimos en nuestra última asamblea extraordinaria de mayo, de abril de este año. Que bueno, yo no me quería perder esta oportunidad y desde AFICH y de mi persona en particular hacerle también este homenaje, ya que no nos habíamos visto. Bueno, ¿qué pasa entonces en este contexto sindical distinto, ¿no? ¿Cómo está el servicio de impuestos internos? ¿Qué nos deviene como país también? ¿Cuál es la mirada nuestra como AFICH y en particular como funcionario del servicio de impuestos internos? Bueno, primero nos ha tocado enfrentar un contexto sindical distinto, una forma de relacionarnos distinto, una forma de defender los derechos sindicales distintos a tiempos, entre comillas, normales, ¿no? La pandemia ha hecho que tengamos una relación quizás más estrecha con el mundo, con los propios dirigentes, pero también ha hecho que nazcan otras herramientas de defensa, ¿no?, frente a lo que ha intentado hacer alguna autoridad del Servicio de Impuestos Internos. Como principio básico, nosotros siempre tenemos que defender lo que hemos ganado y seguir conquistando nuestros derechos. Un dirigente está obligado y obligada a reconocer el contexto económico, político y sindical del país. Eso no nos hace político partidista. Lo que nosotros hacemos es política todos los días como dirigentes. Y lo que hacemos como funcionario de impuestos internos también es política tributaria. Y por lo tanto, como dirigentes y dirigentas tenemos la misión, ¿cierto?, de ver qué es lo que está pasando para poder desde ahí, ¿cierto?, actuar y tomar las mejores decisiones. En este sentido, evidentemente que el servicio, la evaluación del servicio no es buena en estos últimos años, ¿cierto? Yo diría que no es buena desde Ricardo Escobar en adelante. Evidentemente que siempre hacemos este lapsus, ¿cierto?, en donde estuvo Michel Jorret, que desde mi entender ha sido uno de los mejores directores nacionales que hemos tenido. Entonces, desde ahí, claro, cuando uno ve los datos, ¿no?, los datos objetivos, respecto de la evasión y la elusión, donde hoy día tenemos una evasión tremendamente disparada y que se aumentó más con la pandemia, porque evidentemente que la gente no tenía dinero, sobre todo las pymes, ¿ya? Pero también vemos cómo hay oficios circulares, ¿cierto?, que siguen avanzando en dar beneficio a los grandes contribuyentes. Vemos que entonces el control de la elusión y de la evasión
no ha sido positivo, y desde ahí, ¿cierto? Y desde ahí también hacer una crítica constructiva al servicio y también una propuesta. Respecto al tema sindical del Servicio de Impuesto Interno, bueno, en este proceso de pandemia, las dos asociaciones hemos tenido que ser fuertes y duros frente a la improvisación que ha tenido el servicio en el área de desarrollo de las personas, por ejemplo, en el área de administración y finanzas, desde los subdirectores, hablo de los subdirectores, y eso ha significado, ¿cierto?, que la protección a los funcionarios la hemos tenido que llevar más allá de las conversaciones, ¿ya? La hemos tenido que llevar a tribunales, la hemos tenido que llevar a la Contraloría General de la República, ¿cierto? La hemos tenido que ver también desde el área administrativa, y evidentemente que esta voltereta, ¿ya?, de chaqueta que ha tenido el director nacional frente a este tipo de gobierno, que no voy a repetir, creo que Cecilia y José lo dijeron claramente, ha sido complejo para los funcionarios, pero también para las asociaciones. Sobre todo, como les digo, en este contexto de pandemia, donde estamos en nuestras casas, ¿cierto? Donde poco podemos actuar presencialmente, donde evidentemente la herramienta última, que es el paro, ¿cierto?, es tremendamente dificultoso, porque evidentemente hay poca gente en la regional, etc. Frente a eso, por eso que hemos tenido que avanzar en otras herramientas sindicales que sí han dado algunas bastantes frutos, otras no tanto, y la relación con el servicio o con la autoridad del servicio, la verdad que ha sido bastante tensa. Desde ahí, evidentemente que hoy día, si queremos impulsar un verdadero servicio de impuesto interno versión .2, ¿ah? Si queremos no solamente que cambien las normas tributarias, ¿no?, a través de una reforma tributaria progresiva, actualizada, ¿cierto?, que verdaderamente acorte la brecha, la desigualdad entre los que tienen más y los que tienen menos en este país, ¿ya?, sino que también potenciar el servicio de impuesto interno. Nosotros queremos potenciar, por ejemplo, a la subdirección de informática. Se necesita más gente, se necesitan más herramientas tecnológicas, ¿ah? Hay un montón de cruces de información que hay que hacer, y evidentemente que nuestros compañeros y compañeras de esa área no están obligados a lo imposible, no se puede si no hay más dotación, si no hay más recursos. También queremos impulsar, ¿cierto?, que en la subdirección de estudios se potencia para que se hagan estudios de evasión, no solamente de IVA, sino que de renta. Es nuestro negocio, es la fiscalización. Entonces, es evidente que tenemos que hacer esos estudios, y no son gastos, ¿ah? Siempre que se pone un peso en el servicio de impuesto interno, hablamos de una inversión, porque se recupera mucho más de lo que se invierte. Queremos avanzar también en una subdirección de desarrollo de las personas, donde no se borren con el codo lo que se escribió con la mano, ¿cierto? Y que evidentemente esté a disposición de los funcionarios y funcionarias. Lamentablemente hemos tenido una subdirectora que no ha entendido eso, no lo ha entendido, y que claramente también tiene mayores problemas con sus propios pares u otros subdirectores. Queremos también potenciar la subdirección de fiscalización, de evaluaciones, ¿cierto?, con recursos suficientes para que este servicio de impuestos internos pueda sostener cualquier reforma tributaria progresiva que implemente, ¿cierto?, un futuro gobierno, por ejemplo, hoy día, evidentemente de Boric, no de Kast. Y aquí me quiero detener un minuto, ¿ya? Y quiero ser bien claro, ¿ya? La política tributaria, así como el resto de las políticas que maneja un gobierno de turno, no es una política técnica, es una política ideológica. Y desde la ideología se implementan los programas de gobierno, ¿cierto? O se sacan programas de gobierno, y en este caso las políticas tributarias se distribuyen, ¿cierto?, con propuestas progresivas o regresivas. Lo que hay que entender, estimados colegas, compañeros y compañeras, es que no da lo mismo si alguien viene y te dice, mira, vamos a despedir a 30.000 funcionarios, ¿ya?, no vamos a hacer mayor inversión, no vamos a proponer una reforma tributaria, vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿ya?, vamos a dejar a los agricultores a cargo de la tierra y no al Estado, porque son ellos los que conocen mejor la tierra, ¿ya?,
vamos a quitarle derecho a las mujeres, vamos a quitar, ¿cierto? Vamos a ir acortando el Estado para que el privado, ¿cierto?, tome la manija, ¿cierto?, y gobierne. Eso es no entender lo que son los servicios públicos. O sea, cuando tenemos frente a un candidato como Kast, que propone todas estas atrocidades, tal como el mismo Sichel lo dijo el otro día, que él apoyaría si le quita muchas barbaridades a su programa, así lo dijo textual, ¿ya? Claramente no podemos sino rechazar y declarar como inaceptable lo que propone este tipo de personas. Todo el esfuerzo que se ha logrado en estos años de avanzar en un Estado moderno, en un Estado que el Estado y los servicios públicos prestan servicios a los ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que hacemos nosotros, prestamos servicio. Y en particular, nuestro servicio lo que hace, ¿cierto?, es vigilar para que la recaudación sea la justa y la equitativa y la necesaria. Entonces, cuando tenemos un candidato como este frente, ¿cierto?, a un candidato donde hemos conversado con su equipo tributario, y la verdad es que ellos reconocen que lo primero que tienen que hacer es colocar más inversión en el servicio de impuestos internos porque necesitan más recaudación, porque entienden un Estado distinto a una concepción ideológica como lo ha planteado Kast, es que nosotros como dirigentes y dirigentes, socios y socias, no podemos sino trabajar desde ya, no solamente a través de seminarios, no solamente telemáticamente, sino que salir a la calle, conversar con nuestras familias, conversar con nuestros amigos, ¿cierto? E impedir que este personaje de Kast llegue al gobierno, porque sería parte de la destrucción, ¿cierto?, de nuestro país y de las conquistas, ¿cierto?, que han logrado los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que el Servicio de Impuestos Internos hoy día está al debe, claramente. No necesitamos el tipo de liderazgo que tenemos hoy día, necesitamos otros líderes en el Servicio de Impuestos Internos que hagan más por la función pública, que hagan más por el objetivo del Servicio de Impuestos Internos. El objetivo del Servicio de Impuestos Internos no es recaudar, eso lo hace la tesorería, ¿no? El objetivo del Servicio de Impuestos Internos es vigilar, ¿cierto?, que se cumpla la obligación tributaria, bajar la evasión, controlar la elusión, y para eso necesitamos más herramientas, pero también necesitamos a líderes que estén en esa línea, y no a personajes que beneficien a unos pocos en desmedro de muchos. Creo que esa es la señal que tenemos que dar. Tenemos muchas propuestas, hemos trabajado en varias minutas con Michel Correa, con Ricardo Marner, con la FE, ¿cierto?, con la IPS, en la misma NEF, ¿cierto?, nos ha apoyado en esto. Entonces, el FTH a través de Hacienda, hemos logrado también tener una apertura ahí en Hacienda que no ha sido muy, muy bienvenida, pero entre todos tenemos que empujar, ¿cierto?, para que no solamente nuestro servicio de impuestos internos, sino que todos los servicios públicos avancen con un gobierno que sea progresista. Yo creo que me quedo hasta ahí, Marco, porque en realidad la definición que ustedes puedan tomar en esta asamblea es importante. Y lo último, necesitamos remar juntos. Y para remar juntos necesitamos una Fitch y una NH unida, ¿no?, entendiendo nuestras legítimas diferencias, pero también entendiendo que cualquier gobierno que tengamos de frente, ya sea Kast, ojalá que no, y tenemos que trabajar para ello, y si es Boric, en cualquier escenario tenemos que estar más unidos que nunca. Ojalá, si gana Boric, ¿cierto?, sabemos que vamos a tener un programa progresivo y vamos a tener recursos para el Servicio de Impuestos Internos, porque ya lo hemos conversado con su equipo. Y para eso también la NEIS tiene que estar fuerte, tiene que estar unida, ¿ya? A veces hay que flexibilizar en las posiciones, compañeros y compañeras, ¿ya? Y para eso se requiere voluntad y también amor, ¿ya? Amor al prójimo, amor a mi compañero, a mi compañera, y desde ahí, ¿cierto?, llegar a acuerdos que sean posibles para poder avanzar en esta ligada sindical que tenemos a ambas asociaciones. Por separado la FISH no es nada, ¿ya?
Y la NEIS tampoco es nada si la ficha está mal. Y eso siempre, siempre lo hemos entendido de esa forma. Nosotros no podemos avanzar si las asociaciones están débiles. Con las asociaciones fuertes sí podemos avanzar y enfrentar a cualquier gobierno. Ya lo hemos hecho. Enfrentamos a Julio Pereira en su tiempo y le costó la salida, porque se hizo justicia, porque estuvimos juntos, ¿no? También logramos un proyecto para beneficiar al Servicio de Impuesto Interno y lo hicimos juntos también. Y es por eso que ahora enfrentar a un nuevo gobierno, ¿ya?, lo necesitamos hacer juntos. Como se dice por ahí la canción, ¿cierto? Una mano no es nada, pero un puño hace mucho y se hace fuerte como el acero. Un abrazo, que estén todos muy bien y que esta asamblea sea lo mejor para ustedes y que desde ahí salgan las mejores propuestas. Gracias, Marco. Muchas gracias, Juan. Bueno, hemos paseado por varios temas de la contingencia nacional, política, sindical, y me encantaría que pudiésemos hacer una bajada en 2 de ellos, así para dejar preguntas abiertas ahí. El primero tiene que ver con cómo nosotros en este contexto podríamos potenciar al sistema tributario y a su institucionalidad, incluyendo el Servicio de Impuestos Internos, para efectivamente avanzar en una tributación más justa. Y la segunda, de las estrategias de acción sindical, y ahí les quiero pedir tanto a Pepe como a Cecilia que nos puedan contar las experiencias de otros lugares que no necesariamente lo conocen nuestros dirigentes. Comencemos por la primera. Y ahí quiero preguntarte, Ricardo, en tu rol cuando trabajaste en CEPAL, viendo la tributación de países latinoamericanos y probablemente también teniendo una visión más global, ¿cuáles son a tu juicio los elementos centrales de una administración tributaria justa, equilibrada, que es progresiva y que efectivamente contribuye al desarrollo de los países? No sé si nos podrías compartir reflexiones en esa línea para tener presente en este escenario donde nuevamente nuestra organización va a tener una oportunidad en una eventual reforma tributaria, si es que tenemos gobierno de Boric, porque si tenemos casos nos van a retrotraer el sistema tributario, pero entendiendo si tenemos ese espacio, ¿cuáles crees que son a tu juicio las claves que nosotros como trabajadores de una administración tributaria debiéramos tener presentes para enfrentar esa negociación? Mucha la preguntita, Marco. Eh, bueno, primero quiero comentar que ha parecido muy interesante las intervenciones de todos los sindicalizados ahí. Ustedes tienen una fuerza increíble y además lo que me llama mucho la atención es esa capacidad de no solo estar en lo sindical, sino que en lo sustantivo, llamémoslo así, de la generación de ideas y de propuestas y de acciones. Y creo que eso es algo que distingue al Servicio de Impuestos Internos desde hace muchos años. Yo recuerdo, estando en CEPAL, en la época que Michel Jorrat era subdirector de estudio, director de estudio, no recuerdo, junto a un equipo de colegas que hicieron una gran cantidad de estudios y de estimaciones sobre justamente esta idea de que el Servicio de Impuestos Internos no es una agencia de recaudación, sino que de fiscalización o de control, de monitoreo. Y ahí lo más importante es tener esos estudios. Y la verdad es que otros países no tienen esa lógica. Recuerdo algún profesor que decía, no, pero si los servicios de impuestos internos, bueno, las administraciones tributarias están hechas para recaudar. ¿Qué están estudiando ustedes? ¿Para qué estudian? O sea, como diciendo, hay una lógica de Ministerio de Hacienda, que es la que hace la política tributaria, y una lógica de administración tributaria, ¿no? Ese es como el modelo clásico bueno, que ustedes desde los sindicatos y desde también el talento de los funcionarios han hecho un poquito una disrupción ahí que a mí me parece muy interesante, ¿no? Por una parte. Por otro lado, o sea, uno ve los datos y la verdad es que queda impresionado por lo poco que se ha avanzado en materia de recaudación desde el 90 para acá, ¿no? En términos de PIB, qué sé yo, el 20%, el famoso 20%, que no ha despegado de ahí. Y uno ve que otros países sí lo han hecho, pero fuertemente, ¿no? El caso de Argentina, el caso de Brasil, el caso de Uruguay, el caso de Bolivia, por citar los que recuerdo, el caso de Ecuador también algo, que hacen que ya el promedio de América Latina es 20%, estos países están más bien en el 30% por ahí, y en pocos años han logrado eso, ¿no? Y creo que también, bueno, como dicen que en Dinamarca, no sé qué, hubo una aceleración de las tributaciones y muchos de los candidatos
que quedaron en el camino, pero también Boric plantea una aceleración de la recaudación entre 4 y 8 puntos, dependiendo de la cantidad de años que ellos toman, ¿no? Pero en el fondo es como un puntito por año. ¿Cómo se hace eso? Ciertamente con mayor fiscalización. Ahora, también, que es interesante que en la CEPAL hay muchos estudios, descripciones sobre este fenómeno de los impuestos heterodoxos, ¿no? Lo que llaman impuestos heterodoxos, que tiene que ver con una serie de iniciativas que no están tanto en el lado de la fiscalización, sino que más bien por el lado de la salida de las cosas, ¿no? Bueno, unas son las regalías, por supuesto, otras son algunas nacionalizaciones en países como Bolivia, que lo cambió todo, o en Argentina el impuesto a las exportaciones, sobre todo de alimentos. Bueno, salidas que no son muy ortodoxas, pero que han hecho de alguna forma un cambio importante en lograr esto que es la captura, en el fondo, del beneficio, ¿no? La captura del beneficio que está en todas partes, pero en ciertas industrias en particular. Entonces ahí, bueno, uno propone, por ejemplo, cuestiones que van tal vez más allá del servicio, no lo sé, pero que deberían estar en la lógica del servicio también, que son las regalías, a las extractivas, pero no solo a las extractivas, sino que también a todos aquellos recursos no renovables. Pienso en la pesca, en tantas otras cosas que nos hacen daño todos los días, ¿no? Bueno, el famoso impuesto a los súper ricos, etcétera, que son acciones que tal vez van, no lo sé, ustedes tendrán que ver, tal vez por los sindicatos son propuestas que van digamos, que se apropian ustedes también de esas propuestas, o no, no sé, pues ustedes tendrán que tener esa lógica sindical, pero lo interesante de la red que estamos creando es que justamente vemos impuestos, pero también vemos gastos, por ejemplo, ¿no? Y ahí, claro, porque es una lógica de pacto fiscal, o una lógica de reciprocidad. Como bien se dijo, los funcionarios son los encargados de aplicar esta lógica y de mejorar su imagen, ciertamente, tratando de implicar este círculo virtuoso que implica mayor recaudación y mejor calidad del gasto. Así es que, bueno, es la política fiscal y en eso creo que esta iniciativa que han tenido ustedes hace un buen rato de tener una administración tributaria que se mete en la política tributaria, como bien dijo Juan, que es la política tributaria y no solo un tema de administración que me parece muy interesante y muy loable. Quedo ahí porque si no me entusiasmo. Bueno, te comprometemos desde ya un seminario frente a ese tema para que podríamos organizarlo con la red de cómo avanzar en un sistema más tributario más justo. Bueno, y en honor al tiempo que nos queda, que se nos hace corto, me gustaría preguntarles, partiendo por José y Cecilia, para que después también los demás invitados se puedan sumar a ese debate, es ¿cómo a su juicio ha tenido que enfrentar el sindicalismo durante todo este periodo de emergencia, sus distintas luchas, cómo se han ido desplegando? Porque de repente cuesta mirar cuál es la realidad de la movilización en los distintos otros lugares, cuáles han sido las cosas que han resultado y cuáles no, y a su juicio cuáles debiesen ser las claves de lo que debiéramos articularnos en los próximos meses. Así que, no sé, Cecilia o José, ¿quién quiera comenzar? Cecilia, yo creo, compañero presente, que está... Cecilia, por favor. Estás con el micrófono apagado, Cecilia. Estás con el micrófono apagado. Ya. Ahí sí. Yo voy a partir por el tema de la movilización, en el sentido de lo que nos tocó vivir ahora y que yo creo que es efectivo, y de hecho lo vimos con el resultado de Parisi, que yo creo que las redes sociales son realmente un motor de movilización bien importante. Actualmente, con el tema de la pandemia, nos vimos relegados a esos espacios virtuales, y esos espacios virtuales se puede generar, eh, se puede generar un movimiento bastante concreto, bastante fuerte, y que le ha pegado harto, le pegó por lo menos a nuestro ministro de Hacienda anterior, le pegó bastante el tema de los Twitter, de todo lo que se dijo sobre él,
Y yo creo que esa es una vía que hay que explotar más, pero organizadamente. No con Vox, pero a lo mejor sí con más organización en ese aspecto para sacarle más provecho. Sin desmerecer que toda la movilización en terreno es la más importante y es la que se visibiliza, pero yo creo que el juego en las redes sociales es muy potente. Sacar de ahí un aprendizaje de lo que vivimos hoy día, yo creo que es algo que debemos explotar más. La campaña Gato por Liebre, por ejemplo. Yo creo que esa campaña fue un ejemplo de las campañas que se podrían seguir y continuar haciendo. Así que por esa Oye, Cecilia, vía... y si le puedes contar también a nuestros compañeros y compañeras cómo han sido las estrategias de movilización de las otras organizaciones que pertenecen al Frente de Hacienda durante este periodo, porque también cuesta mirar cómo se han tenido que desplegar las distintas organizaciones sindicales en este contexto. Pero nosotros como organizaciones, como te decía, hemos utilizado mucho las redes sociales, pero también, bueno, pasa que como yo estoy cerca del ministro, cerca del subsecretario, o sea, lo tengo a un piso, a 2 pisos, no sé, me muevo rápidamente con ellos, hemos estado en una directa comunicación. Ahora, que tengamos buenos resultados, no ha sido la tónica de los buenos resultados, lamentablemente. Pero sí tuvimos una llegada directa porque nos recibían, nos escuchaban, pero no se ejecutaban las peticiones. Entonces, pero esa fue por estar más cercano al ministro de Hacienda o al subsecretario de Hacienda, tuvimos, o a sus jefes de gabinete, teníamos WhatsApp directo con ellos. O sea, lamentablemente no logramos lo que pretendíamos lograr. Pero ese fue el trabajo que hicimos durante todo este periodo. Sí, un escenario muy Estar complejo. molestándolos como pulga en la oreja, los estuvimos molestando todo el tiempo. Lamentablemente. Ha sido la estrategia que hemos tenido que desplegar todos. José, no sé si nos puedes contar también más antecedentes de esto, de cómo se ha tenido que hacer acción sindical en este contexto tan complejo. Hay alguna, como todo orden de cosas, hay un aprendizaje. Yo quisiera ahí quizás la posibilidad de acuñar una palabra, cómo nos anticipamos. El 16 de marzo del año pasado fuimos con 2 compañeras dirigentes sindicales de la ANEF a hablar con el gobierno, antes de que se declarara todo lo que ya sabemos que la pandemia, ¿cierto? El confinamiento. Y también después, el mismo día, eso fue a las 7 de la mañana, después a las 9 de la mañana con el Contralor General, previo a esta salida de este dictamen, el número 3610 que yo señalaba, que es el paraguas que nos permite trabajo remoto, sin justificar nuestra ausencia laboral presente, sino que conectado con toda la carga adicional, las mujeres 3 veces más, las cuentas en internet, la luz, etcétera. Pero eso, es para resguardarse. Lo mismo el tema del trabajo presencial en sistemas de turnos especiales y otro, atención de usuario. Entonces, todo ese formato permitió primero instalar ahí una demanda que no era posterior a lo que el gobierno, en su responsabilidad, digamos, desde el punto de vista de la salubridad nacional, tenía que hacerse cargo. Ahí nosotros tuvimos que actuar. Y ese fue un formato que hicimos como presión física. Después era visitar servicios con esas características, en pandemia. Estuvimos ahí un par de semanas claustrados, pero después desplegados, y lo que pudimos, con mucha precaución, por supuesto, supervigilar cuáles eran las medidas. Y lo otro, la insistencia permanente también de defender este rol del Estado, como señalaban también las compañeras Cecilia y Juan, que en pandemia se presentaba también una acción violenta. ¿Ustedes se acuerdan? Oye, por favor, levántense temprano, vuelvan a trabajar, ocúpense. Es decir, había una cuestión, un diseño de poder en abril, y el 18 de abril fue lo que reventó, que nosotros también asumimos otra acción sindical de querellarnos criminalmente contra el presidente de la República y todas las autoridades de la época, porque estaban ofendiendo a nuestros funcionarios y funcionarias, estaban limitando la presencia con este resguardo sanitario preventivo y obligando también al Estado que diera las orientaciones desde los elementos de protección personal, ¿cierto? Que fuimos incorporando en el lenguaje del trabajo sindical, lo mismo que el vectores de contacto, etcétera, la traceabilidad. Bueno, eso costó mucho y ahí también hicimos algunas acciones presenciales con ciertos diseños, insisto, de resguardo. Pero firmes con la convicción de que aquí no podríamos esperar, mira, que darle más vuelta al análisis o al diagnóstico.
Hay una contratación, todavía hay un peligro inminente, claro, con el proceso de vacunación, que también es gracias al despliegue de la salud, ¿cierto?, pública, y esa vacunación hace exitosa, a veces no se dice. Bueno, lo mismo ocurrió en la previa. Y eso también fue, como yo comentaba anteriormente, para repetirlo, bueno, la acción con el Congreso, en tanta comisión tuvimos que estar presentes, de trabajo, previsión social, de Hacienda, de salud, en ambas corporaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso también es parte de un diseño. Ustedes estuvieron también, y Cecilia se acordaba, también cuando estuvimos ahí en la rebaja, ¿cierto? Y cuando se presentaba que todos los funcionarios públicos estaban metiendo un saco de privilegiados, de sueldos como superiores a un nivel de la media, porque también se confunde. Una persona en el servicio de puesto interno tiene una remuneración conforme a un desarrollo laboral de una lucha sindical que ha permitido instalar un desarrollo asociado a una remuneración justa, que todavía está al debe, según criterios también de ustedes y nosotros que acompañamos. Entonces, eso no es gratis, no cae del cielo. Y efectivamente ese respeto a esa trayectoria y a esa responsabilidad y a esa capacitación permanente entiende, digamos, a poder también a fortalecer el trabajo sindical. Y lo que también yo creo que sirvió, bueno, en algunos servicios fuimos también, hicimos coordinaciones presenciales. Cuando había resistencia, y ustedes también fueron unos casos de ejemplo y actuaron judicialmente frente a temas preventivos sanitarios, donde la autoridad era laxa en las medidas, coordinamos con la Seremi Salud, hacíamos denuncias, cerrábamos servicios, así, claramente. Y lo hicimos en regiones, Copiapó, para nombrar un ejemplo, en Atacama, ahí se fijó un cierre de los 23 servicios en esa localidad, 21 se cerraron por sumario sanitario. Esa acción fue de coordinación, insisto, de anticiparse. Lo mismo para efecto de después del segundo semestre, por fin, después de machacar y machacar, e insistir, logramos con el Senado en pleno sacar a la pizarra al Ministerio de Hacienda, al gobierno en definitiva, para instalar una mesa que, como se llama hoy día nuestro servicio, tenga un nivel de resolución vinculante con la organización sindical a nivel local en Santiago y en regiones para estas mesas COVID, mesas preventivas sanitarias, mesas retorno paulatinas, que vayan monitoreando y acompañando este proceso de la pandemia que estamos viendo como humanidad. Y por supuesto, con espacios nosotros involucramos también un diseño movilizador con este trabajo a la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la oficina aquí en Santiago del Cono Sur, para que hiciera también talleres a nuestros cuadros sindicales que permitieran también abastecer la capacidad de este diálogo social con carácter vinculante y resolutivo que hemos puesto ese apellido. Porque efectivamente el respeto no puede ser dialogar por dialogar si no llegamos a ningún acuerdo, como contaba Juan con la subdirectora que ustedes tienen. Es decir, no vengan a conversar y ya le informo. No se quiere un respeto a la contraparte. Y ahí está la experiencia, la propuesta. Y algunas acciones que hoy día en la mesa del público, de hecho, sea de paso, aquí en el Centro Cívico en Santiago hay acciones movilizadoras con los resguardos, los invitamos a cada uno, cada una para acompañar también esta agitación de la mesa del sector público que es estratégica, porque sin movilización y solo con negociación, la cosa está media coja. Sabemos que hay que seguir cuidándose, porque no tenemos seguro COVID, cualquier gasto adicional al bolsillo de cada uno, pero tenemos que mantener esa acción, insisto. Y la deliberación, esto es paso, cómo también pensamos, cómo reconocemos, cómo enfrentamos los conflictos, creo que también la capacidad de resolverlos es también el nivel de madurez que nos permite en estos tiempos asumir en el conjunto un debate interno y por supuesto hay textura auxiliar, he estado leyendo algunos comentarios, hay un equipo también que ve para medir, para acompañar, no para judicializar ni poner el desfiladero en el banco de los acusados, sino que cómo acompañamos también el proceso interno, que es nuestra misión. Bueno, no podemos involucrar directamente, pero sí tenemos una opinión frente a las crisis internas. Nosotros tenemos que fortalecer el espacio sindical, que es una estrategia también de acción movilizadora y de madurez de estas organizaciones que están acá, pues, ANEISH y AFISH. Yo creo que en eso también permite, como sea la mención honrosa a esos líderes y lideresas de ustedes también, que ya no están, permite también tener esta sintonía como tenemos en la Confederación. Nos surge la ANEF con este personaje, como se llama hoy día, presidente nacional. Es un dirigente más que hace una aposta de aciertos, de errores, pero tenemos la convicción y la vocación también de un trabajo que permita asumir esta capacidad movilizadora que en pandemia tenemos que marcar la diferencia. Ustedes se han movilizado de distintas maneras por las redes sociales, presenciales, en las comisiones. Con el gobierno estuvimos con compañero Aneisha Ficha ahí enfrentando al director de ustedes y al subsecretario de Hacienda hace
meses atrás cuando estaba el conflicto. ¿Se acuerdan ahí? Poniendo el paralelo, poniendo la limitación del abuso, la frontera, digamos, también del respeto al trabajo sindical. Y eso se agradece. Por eso que también es importante, compañeros y compañeras, que repensemos cómo enfrentamos estas 4 semanas en una coyuntura política que, muy bien señalaba Cecilia, no nos da lo mismo que en gobierno, pero tampoco tenemos en la ambigüedad. Tenemos que tomar posición político-sindical. Cada uno tiene una sensibilidad, cada uno piensa si es que tiene un domicilio quizás de sensibilidad política, efectivamente es una verdad absoluta y libertaria, pero en el caso del rol del Estado, la función pública y también el desafío de una nueva constitución, de dejar de lado el Estado subsidiario que hoy día entrega recursos frescos a los grandes consorcios. Tenemos ejemplos de sobra, y usted lo conoce. Cómo transfieren vía MOP y se externalizan todos los proyectos, se pagan las concesiones, cómo se entregan por la ley de riego y drenaje a la Viña Conchitoro, que ranquea que recibe más recursos fiscales para mejorar el drenaje de sus viñas, que son buenos vinos sin duda, pero es abuso. O los packing, poner un ejemplo. Eso es un abuso. Y lo que tenemos que nosotros relevar y transmitir en positivo, pero con mucha claridad y fuerza, es que somos una organización viva, unitaria, con capacidad movilizadora en todas las formas, porque eso va a ayudar también a que las personas que desconocen que somos funcionarios y funcionarias del Estado de Chile, tenemos algo que aportar y también somos dependientes de un salario. No somos colaboradores, somos trabajadores y trabajadoras. Eso, compañeros y compañeras, y por lo tanto, activarse, a disponerse y ser. Aquí ANEIC siempre ha estado a esta altura también de de los tiempos que estamos viendo. Bueno, y por supuesto con afiche. Un gran abrazo, compañeros y compañeras. Gracias, José. Oye, hay una pregunta súper interesante. Roberto dice que dado el resultado electoral en el Parlamento se ve complicada una gran reforma tributaria, pero si ustedes ven factible ajustes al modelo por la vía administrativa, ya sea por resoluciones, todo. Fíjate, Roberto, esa es algo que debatimos en el contexto de esta red ciudadana y vamos a transitar las dos líneas. Por un lado, vamos a proponer de todas maneras una reforma tributaria. Con Juan tuvimos una reunión la semana pasada con el comando de Boric y comprometimos una agenda de trabajo para tratar de efectivamente dilucidar estos dos aspectos. ¿Qué cosas podemos avanzar desde la vía administrativa y qué cosas podemos avanzar de la vía legislativa? Así que va a ser súper interesante ese trabajo y espero que en el módulo que vamos a destinar a definir nuestra agenda sindical podamos entre nosotros establecer algunas estrategias en esa línea. Nos quedan, bueno, ya son las 11, se nos pasó volando el tiempo y nos quedan unos pocos minutos que me gustaría ustedes pudieran compartirnos sus últimas reflexiones, sus observaciones, sugerencias a partir de, bueno, de sus propias expertices, pero también de lo que se ha comentado en este debate. Partamos, Cecilia, por ti, como única mujer de este panel. Oye, ahí aprovecho de hacer la nota. Nayaret Quevedo estuvo también invitada, pero lamentablemente de la Internacional de Servicios Públicos, lamentablemente le topaba la agenda con otra actividad que tenían agendada previamente, pero mandó saludos fraternales a toda nuestra organización, así que aprovecho de hacerlos presentes en esta oportunidad. Cecilia, por favor, te escuchamos atentamente. Estás con el micrófono apagado, Cecilia. Ahora sí. La principal reflexión y lo que hemos trabajado en el Frente de Trabajadores de Hacienda es que estamos organizando nuestras fuerzas para poder hacer, trabajar y materializar una propuesta de modelo de empleo público con un diálogo social participativo, como decía Pepe, donde incluyamos ya a nuestros asociados a nivel más macro de lo que estábamos trabajando en nuestro espacio de 13 asociaciones. Ese es el norte que queremos porque tenemos varias realidades disímiles, pero esas realidades están todas por la estabilidad del empleo. Y eso es lo que está en juego hoy día, la estabilidad del empleo, sobre todo si tenemos resultados poco favorables electorales. Y eso es lo que debemos concentrarnos en este periodo, porque yo creo que se nos va a poner un poquito cuesta arriba, pero la idea es transmitir, invitar a que sigamos unidos para poder materializar esta propuesta, independiente de quien esté a la cabeza como presidente,
Ya se nos ocurrirán nuevas fórmulas de hacerle la vida más difícil, depende de quién esté. Pero el trabajo es ese. Y esa es la invitación hacia todos los que están ahora presentes en esta asamblea, de que podamos diseñar, trabajar y formular iniciativas que vayan en esa vía, en la de defender la estabilidad del empleo. Y además, también desearles que tengan una excelente asamblea, que puedan llegar a varios consensos, a varios acuerdos, y a pesar de los disensos que tengan, siempre tengan presente que la unidad sindical y la autonomía también sindical es la que debemos defender a todo evento y por sobre todo. Eso es. Y muchas gracias por la participación. Gracias a ti, Cecilia. Juan, no sé si nos quieres compartir algunas últimas reflexiones u observaciones. Ok. Bueno, primero desearles que esta asamblea sea la más fructífera, que tomen buenas decisiones, que salgan fortalecidos para enfrentar lo que se viene. En segundo lugar, también la colaboración, ¿cierto?, de todos los socios, socias, dirigentes para aportar, ¿cierto?, en todo sentido a esto que ha anunciado Marco también, que efectivamente tenemos que realizar, ¿cierto?, de propuestas que ya más o menos tenemos definidas en el orden de mejorar, ¿cierto?, e impulsar un nuevo servicio de impuestos internos, que esté a la altura, ¿cierto?, de estos nuevos requerimientos de la ciudadanía y del país. La Constitución seguramente va a aparejar muchos derechos, y esos derechos evidentemente que tenemos que financiarlos. Y por tanto, todos los ojos del mundo van a estar puestos en el servicio de impuestos internos, ¿no? En tercer lugar, yo creo que estas alianzas que estamos haciendo con diferentes organismos nacionales e internacionales, ¿cierto? Y personas tan importantes en el derecho tributario como Ricardo Martner, como Michelle Jorrat, como otras personas que están en otras organizaciones, hace que nos fortalezcamos en que esto no es un debate solamente de Chile, es un debate también latinoamericano. Y los países que están asociados a la IEPS también nos miran. El mundo de Latinoamérica mira a Chile, mira lo que está aconteciendo. En cuarto lugar, bueno, repito, no es que no dé lo mismo, ¿no? Hoy día estamos en una encrucijada frente al desplome del Estado, tal como lo conocemos, y un retroceso eventual, ¿cierto? O una salida conversada con un candidato progresista que podamos o no tener afinidades, pero que las vamos a tener que tener. Desde el otro lado, no hay conversa posible, ni siquiera con el sector que él representa. Lo quiero decir así de claro, ¿eh? Yo respeto mucho el pensamiento de las personas y el derecho a votar por quienes quieran, pero aquí se trata del país, se trata de la función pública, se trata del derecho de los más desvalidos, ¿no? De eso estamos hablando, y por eso que es importante. Así que nada, desde acá un abrazo fraterno y el apoyo incondicional siempre, ¿cierto?, a todos los compañeros y compañeras de ANEH. Trabajemos juntos para enfrentar lo que se viene. Eso es lo que necesitamos hoy día. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Juan. Ricardo, no sé si nos puedas compartir tus últimas impresiones y reflexiones. ¿Cómo no? Mira, bueno, me viene a la mente una reciente conferencia que tuvimos en Brasil, ¿no? En que alguien me preguntaba por qué usted ya 35 años hablando de agenda progresiva con tan pocos resultados que hemos tenido en este continente. Que la pregunta me impresionó mucho, claro, ¿no? que hayan seguido mis 35 años diciendo lo mismo, no deja de ser una gracia. Pero sobre todo yo le respondía que así como ustedes tienen sus líderes, sus admirados, también quiero hacerle aquí un homenaje a Juan Carlos Gómez Sabaini, ¿no? que fue mi mentor, nuestro mentor
muchas personas. Ustedes seguramente en el servicio de impuestos lo conocen bien o lo conocían bien, que falleció hace un año en medio de esta pandemia. Así es que nada, hasta los 80 años seguiremos. Un mensaje de ánimo, los gobiernos pasan, las constituciones se quedan, así es que ahí también hay un esfuerzo importante para lograr una discusión interesante. Para mí lo más motivante en esta conversa con ustedes es, bueno, ejercer como un propagandístico de la red de justicia fiscal que estamos creando, porque creo que es una muy linda iniciativa y que está muy vinculada a ustedes, digamos, a ese apoyo que uno siente desde situaciones y funciones que son de mi país y de las cuales me enorgullezco. Sobre todo uno que ha pasado tanto en aeropuertos y en ciudades centrales o capitales, el tema de los territorios, ¿no? que ustedes representan también, tan desplegados a lo largo de todo el país, y creo que ahí también hay una reflexión, no solo de reformas tributarias, digamos, centralizadas, sino que ¿qué hacemos con este tema de la descentralización? ¿Cómo generamos toma de decisiones también en todos los territorios? Y entonces, bueno, me pregunto eso, ustedes seguramente tendrán o tienen muchos debates al respecto, y abrazos, y como dicen los brasileros, parabéns para todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Y por último, José, tus reflexiones e invitaciones al finalizar este panel. Primero, bueno, compañero Marco González y a todos los dirigentes, creo que su trabajo es fundamental en estos tiempos. Su presencia sindical tiene que ser en una escalada ascendente. Lo digo por la coyuntura que estamos viendo. Un amigo ayer nos decía, tenemos que asumir esta responsabilidad democrática, de marcar la diferencia también en 4 semanas más, y eso se vincula con el proceso incluso de poder seguir incidiendo en el proceso constituyente. Ustedes también son un factor importante en aquello. Ricardo ahí lo relevaba, ¿cierto? Esta red de justicia tributaria, con esta perspectiva de justicia fiscal, creo que también ayuda a poner esa disposición de ustedes en un trabajo que ha sido reconocido por todo y todo, partiendo, por supuesto, por nuestra confederación, la NEF. Y yo en eso, compañero, me permito también invitarlos a que nos ayuden también a fortalecer esta confederación. Ustedes son parte de la historia, ya nombraban muchos líderes y lideresas, siguen aportando y queremos que ustedes sigan también permitiendo tener esta capacidad de mirar este sindicalismo sociopolítico que es bastante concreto, que también tiene un ejercicio democrático interno. Efectivamente, pues aquí está la capacidad, porque estos son los espacios nuestros, aquí nadie opina, ni el gobierno, ni los políticos, ni el partido, no hay nadie, ni el club deportivo. Aquí definimos entre pares, definimos entre compañero y compañera, con las legítimas diferencias, pero acá, pues acá está el espacio para construir con madurez, con unidad de acción y con democracia interna la capacidad también de mirar hacia adelante, porque no nos podemos quedar en el pasado, y menos enfrentando una situación tan compleja y amenazante como tenemos hoy día a la vuelta de la esquina. Y eso también quisiera reforzar en esta estrategia y planificación de usted en este debate, en esta Asamblea Nacional y que está asociada también a esta Convención Nacional Extraordinaria. Así que gracias por la invitación, reciban nuestro reconocimiento y gratitud permanente, como todas las afiliadas y afiliados que han estado ahí luchando. Hay una invitación también a acompañar este proceso de sector público, hay aquí compañeros que están aquí en el centro, ustedes están conectados, pero esto no va a parar. El gobierno seguramente va a instalar su forma de imponer y no de dialogar. Bueno, necesitamos también a las asociaciones, funcionarios profesionales del Servicio de Impuesto Interno, en particular a NEICH, que por supuesto a FICH, que está acá presente Juan, para poder fortalecer la negociación con los aportes que ustedes hicieron el año pasado y en todas las luchas que hemos dado históricamente en este espacio que nadie nos regala nada. Así que un gran abrazo fraterno, con mucho cariño para cada uno de ustedes, extensivo compañero y compañero presente a la estructura nacional y territorial. Estos cuadros sindicales son los que también fortalecen el trabajo de la NEF. Así que desde este espacio de un compañero de lucha, un par, con distintas responsabilidades, también agradezco ese acompañamiento, esa disposición y por supuesto la fuerza que ha mostrado en el trabajo comprometido laboral y sindical. Un gran espacio para reflexionar
sabiduría también en su deliberación y, bueno, y conclusiones como corresponde, que estaremos atentos también en conjunto con todas las afiliadas a luchar por recuperar este Estado social y democrático, una nueva constitución que realmente garantice derechos sociales con una justicia fiscal que se merece nuestro país. Un abrazo, compañero Marco González, Cecilia, Ricardo, un gusto saludarle y verles, y a Juan también a Paulaza, compañero presidente de la FIS. Cuídense mucho y acá estaremos disponibles y concurriremos siempre donde nos invitan. Así que un privilegio y un honor estar con ustedes. Muchas gracias, José, muchas gracias, Ricardo, Cecilia, Juan, por acompañarnos en esta reflexión inicial que esperamos nos sirva de paraguas, de contexto para las distintas deliberaciones que vamos a hacer durante estos 3 días. Agradecerles también la solidaridad sindical con la cual siempre nos hemos desplegado en las distintas instancias. Nos quedó una pregunta súper interesante de Maximiliano que vamos a tener que trabajarla en otra instancia, que es respecto a las penas a los evasores tributarios, cómo se hacen en otros espacios internacionales. Bueno, aquí hay consenso entre todos en la red de que hay que subir las sanciones, pero vamos a dejarla pendiente para cuando tengamos otra actividad la podamos desarrollar con el detalle que se merece esa excelente pregunta, Maximiliano. Sin más, damos por inaugurada oficialmente nuestra Asamblea Nacional Ordinaria de ANEICH y Convención Nacional de ANEI, que es nuestra corporación privada sin fines de lucro, que tenemos estas 2 figuras organizacionales en forma simultánea, con una asistencia del 100% de los asambleístas convocados a este efecto. Así es que agradecemos a todos su participación, nos vamos a tomar un receso y a las 11:30 volvemos a conectarnos para comenzar con el trabajo propiamente de nuestra asamblea. Muchísimas gracias, nuevamente Juan, José, Ricardo y Cecilia, que les vaya muy bien, nos vemos prontamente. Cuídense, que estén muy bien, ¿no? Que estén muy bien. Fuerza. Chao, muchas gracias. Seguir adelante.